Entonces, vamos a ver la diferencia entre los fondos mutuos y los ETF. Primero que todo, vamos a ver cuáles son las grandes diferencias, cuáles son las características de cada uno de estos, y en general son dos opciones de inversión que son bastante populares. Por lo general, el fondo mutuo más que el ETF, ya que el fondo mutuo es una inversión tradicional que cuando recién estamos comenzando a investigar respecto al tema de las inversiones, por lo general siempre encontramos los fondos mutuos o los depósitos a plazo de estas inversiones que finalmente las podemos encontrar con facilidad en los distintos bancos. Los ETF son relativamente un poco más modernos, se lanzaron primeramente en 1981 y ya en el último tiempo han ganado bastante terreno para los inversionistas. ¿Ya? Así que vamos a ver finalmente cuáles son las características de cada uno de estos y en base a eso ver cuál es el más idóneo para nosotros. Primero que todo, quizá ya muchos saben lo que son y para los que no vamos a ver la repasadita. ¿Qué son los fondos mutuos? Básicamente son fondos de inversión que son administrados por una empresa de gestión que finalmente es la empresa que va a administrar qué acciones, qué bonos están dentro de este fondo y pueden ir definiendo cuáles entran, cuáles sacan, etcétera, para poder cumplir finalmente con lo que estén buscando, ya que existen distintos tipos de fondos mutuos, algunos que son de una renta fija, algunos que son un poquito más riesgosos, entonces, dependiendo del tipo de fondo mutuo, va a depender también los tipos de acciones que están, los de distintos tipos de activos que utilice la administradora para poder gestionar. ¿Ya? Es un instrumento de inversión que nos ofrece diversificación porque finalmente tenemos distintas acciones agrupadas en un mismo lugar, no es que estemos exponiéndonos a una acción específica, que finalmente todo nuestro capital estaría definido si sube o baja dependiendo de una acción como tal. Acá no, puede ser que haya una acción que le esté yendo mal dentro de este fondo y a otra muy bien y quizá quedemos neteados, o de repente la acción que está subiendo bastante tiene mayor preponderancia dentro del fondo y finalmente nos pueda beneficiar independiente de que otra acción pueda estar cayendo. ¿Ya? La gestión que tiene es de parte de alguna administradora, entonces dentro de esto la gestión es un poquito más profesional, no es que ustedes tengan que estar mirando el fondo, no tengan que ustedes mismos estar estudiando distintas acciones, así que esto es un check claramente. Y algo que tiene en contra finalmente son las comisiones que puedan tener, que finalmente son por la administración de este mismo. Hay algunos fondos que tienen estas comisiones mensuales, otros que tienen algunas comisiones anuales. Finalmente va a depender del fondo como tal, pero en general en comparación a otros tipos de inversiones suelen ser un poquito más altas. Y por otro lado también son menos flexibles que los ETF, ya que este fondo no lo puedo cerrar en cualquier minuto. Finalmente, si yo decido que veo mi celular, veo mi aplicación, dependiendo de donde yo tenga claramente mi fondo mutuo, yo puedo decir, puta, ¿sabes qué? Estoy teniendo una buena ganancia en este minuto, quiero, no sé, necesito el capital ahora ya. No es que nos vayamos a quedar con esa misma ganancia automáticamente, sino que tenemos que esperar que nos cierre el mercado como tal, cierre el fondo para ver realmente cuál fue la ganancia que tuve durante el día. Luego de eso, dependiendo si está en dólares o en pesos chilenos, dependiendo, tienen que hacer el cambio claramente a pesos chilenos. Entonces ahí se demora un poquito más. Va a depender también del fondo, va a depender de dónde invirtamos, puede que demore entre 48 horas, algunos demoran un poquito más, unos 3 días, etcétera. Así que ahí va a depender, hay algunos que son de una liquidez un poquito más inmediata también. Entonces, como ya les venía comentando,
de las características principales que tienen los fondos mutuos son su diversificación. Dentro de esto, que la gestión es activa, con esto me refiero a que la administradora como tal va a definir qué acciones puede ser que se queden o salgan dependiendo del rendimiento que están teniendo y si cumplen también con los parámetros relacionados al tipo de fondo en el que están. ¿Ya? Si estamos viendo que, no sé, una acción viene cayendo demasiado o un rubro en específico está cayendo demasiado y en general es un fondo que no es de alto riesgo, puede ser que la administradora como tal va a ser la que está estudiando el mercado y pueda definir si es que quiere sacar esa acción, quiere sacar el bono y demás. ¿Ya? Así que eso también es algo bastante cómodo, ya que no es que nosotros tengamos que estar al pendiente de si sube, baja o qué acciones debiesen seguir o no dentro del fondo como tal. ¿Ya? Tiene comisiones por la gestión, que era lo que les venía comentando, que finalmente hay que estar atentos. La liquidez, como también les venía diciendo, es limitada. No es que yo quiera cerrarlo, no sé, hoy día a las 12 de la tarde me di cuenta que está bastante bien el fondo y la quiero cerrar y listo, sino que tengo que esperar que pase por la administradora y ellos vayan haciendo el proceso. Y por lo general tienen requisitos de saldo mínimo para los distintos fondos, ¿ya? Así que esto también puede ser beneficioso para algunos, ya que dependiendo del capital, finalmente va a ser la rentabilidad que podemos obtener dependiendo si es que el fondo es arriesgado, es pasivo, etcétera. Entonces, puede ser un check para algunas personas y los que no tienen tanto capital o no les gusta, por así decirlo, arriesgar como tal, no puede ser tan beneficioso. Dentro de esto también no tienen una rentabilidad asegurada, independiente del saldo, independiente de que inyecten más capital, menos capital, no es que les puedan asegurar sí o sí que al fondo le va a ir súper bien, les pueden dar de repente un promedio del último año, un promedio del último semestre, pero ese promedio claramente está basado en la historia hacia atrás. No es que tenga una bolita de cristal tampoco para poder decirles, no, sí o sí, este fondo nos va a rentar, no sé, un 10% en el año, etcétera. Así que finalmente cuando nos dan algún parámetro es en base a la historia, ¿ya? Entonces, finalmente esto es súper importante de revisar a la hora de que queramos elegir una inversión en un fondo mutuo, ver cuáles son las comisiones, ver quizá a las personas que le interese de qué acciones, bonos y demás se compone el fondo como tal, la liquidez, en cuánto tiempo puedo sacar el dinero, en base, si quiero hacer una inversión de repente que sea un poco más de mediano plazo o más cortita, etcétera. Y bueno, ¿qué son los ETF? Este tipo de inversión que ha estado tan en boga, los ETFs o fondos cotizados en bolsa, son técnicamente un fondo mutuo, pero que su cotización está en la bolsa como tal. Y hay algunos, o por lo que más se caracterizan, es que siguen un índice, se comportan de la misma forma que un índice o que una materia prima, entonces nos da la chance de repente de invertir en algún sector específico y demás. Ofrecen claramente diversificación, ya que como les digo, es una especie de fondo mutuo. También agrupa a distintas acciones que en general terminan siguiendo el movimiento de algo en específico. Digamos que queremos ver un ETF que sea que siga el movimiento del petróleo. Quiero invertir en petróleo, pero no tengo el tiempo para invertir dentro de una plataforma en el futuro del oro como tal, pero sí quiero ver quizá una idea de inversión que tampoco sea tan riesgosa como invertir solo en una acción ligada al oro. Entonces, dentro de esto puedo encontrar un ETF que en general va a agrupar a distintas empresas relacionadas al oro. Pueden ser empresas que extraigan el mineral, otras que fundan el mineral, entonces se va a terminar comportando el ETF muy similar al oro, también le va a afectar ciertas noticias, pero claramente el movimiento de los ETF es mucho más lento, no es como que si
veo el futuro del oro y está cayendo bastante, va a ser que el ETF lo más probable pueda caer, pero no tampoco con la fuerza que lo hace el futuro del activo. Así que nos brinda esta diversificación y también la chance de poder invertir en activos un poquito más riesgosos, por así decirlo, pero de una forma un poquito más pasiva, un poquito más segura, ¿ya? Tienen bajos costos también de administración y por lo demás, si es que lo llegamos a invertir en plataformas, también los costos de las plataformas por lo general son bastante bajos. Va a depender siempre de la plataforma como tal, ya que hay algunas que inyectas el capital y terminan pasando tu dinero, digamos que estábamos con pesos chilenos y inyectamos esos pesos chilenos a esta plataforma y finalmente me van a pasar esos pesos al dólar, entonces ahí también se ganan un cierto tipo de cambio, nosotros ahí quedamos expuestos a esto también, así que fijarse en qué moneda van a estar invirtiendo, fijarse también en cuáles son los costos de administración, hay algunas empresas que también te cobran por la salida de repente del ETF, así que mucho ojo con ello, pero por lo general los costos son más bajos que los fondos mutuos. También, por ejemplo, en los fondos mutuos existen algunos que tienen una fecha programada, por así decirlo, que tienes que tener el fondo por un cierto mínimo de tiempo y si lo llegas a sacar el capital antes de ese tiempo que pactaste, puede que te cobren también una comisión. En los ETF hay muy pocos lugares que realizan eso, así que por lo general el costo también es un poquito más bajo y también flexible, ¿ya? Tenemos también el tema de la liquidez. La liquidez es algo, un punto súper check para lo que son los ETF, ya que como cotizan en bolsa, tenemos la chance de poder abrir posiciones en ETF o cerrar posiciones en ETF siempre y cuando la bolsa esté abierta. Entonces tenemos de repente la chance de invertir hoy en día, por ejemplo, la Wall Street abre a las 9:30 y cierra a las 4 de la tarde, hora de Chile. Tenemos todas estas horitas para poder abrir y cerrar posiciones en los ETF. Entonces esto tiene un super check. Puede ser que digamos estamos en algún ETF relacionado a a las bolsas, digamos que a la bolsa en ese minuto le está yendo súper bien y me doy cuenta que en esa misma semana, no sé, entré en el ETF un día lunes, o sea, esa semana volaron las bolsas y por contraparte también le fue bastante bien al ETF en el cual yo había entrado. Entonces, puedo decir, ¿sabes qué? No sé, ya es día jueves y en realidad estoy teniendo igual una rentabilidad que no me esperaba, que en realidad está bastante bien y me quiero salir hoy, si estoy dentro de las 9:30 y las 4 de la tarde, puedo cerrar ese ETF de inmediato con las ganancias que tengo hasta ese minuto. No es que tenga que esperar a alguna administradora que me lo cierre, no es que tenga que esperar a que alguien me valide esa posición, sino que lo cierro porque la bolsa está abierta, así que la liquidez, claro, es un poquito más inmediata. De hecho, bueno, si es que invierten directamente en las plataformas como la nuestra, pueden cerrar la posición, se quedan de inmediato con la ganancia y eso directamente pueden reinvertirlo, retirarlo, etcétera. Tengo una pregunta acá. Ay, ¿a qué me refiero con una gestión pasiva? ¿No aplica para hacer scalping? No, yo en lo personal, con respecto a los ETF, no recomiendo hacer scalping porque, bueno, el scalping es para hacer movimientos bien cortitos, ganancias en cuestión de minutos, y los ETF, si bien no se mueven igual que los índices, son un poquito más lentos, yo lo veo casi como, por así decirlo, las acciones. Para los que hayan invertido en acciones, saben que hay que darles espacio, hay que darles tiempo, no es para dejar una inversión y cerrarla de inmediato, sino que cerrarla en un par de semanas, meses, por lo general, como les digo, puede darse que un ETF de repente tenga una rentabilidad bastante buena durante una semana y la quieran cerrar durante la semana, está súper,
pero me refiero a que la gestión es pasiva en este caso, porque nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. No es que nosotros tengamos que ir estudiando las acciones dentro del ETF. Lo pueden hacer, claramente por su cuenta si gustan, pero existe una administradora que va a definir finalmente qué acciones están dentro de los fondos o qué acciones están dentro de los ETF. ¿Ya? En este caso, los ETF por lo general son inclusive un poquito más pasivos que los fondos mutuos, como les comento, en los fondos mutuos por lo general van sacando, agregando y así. En los ETF por lo general se quedan ese tipo de acciones porque ya sabemos finalmente, digamos que hay un ETF que sigue el Nasdaq, ¿ya? Si este ETF quiere seguir el movimiento del Nasdaq, tiene que sí o sí tener acciones que estén dentro del US 100, o sea, del Nasdaq como tal, para que se comporte de la misma manera, ¿ya? Así que por lo general son un poquito más pasivos, no es que le estén sacando constantemente las acciones, porque si no, no estaría siguiendo el movimiento real de un activo, ¿ya? Así que dentro de eso podría ser un poquito más activo también. Entonces, bueno, ya comentamos cuáles son algunas de las características. Les comentaba que, bueno, la diversificación, porque al igual que en los fondos mutuos, es un fondo que agrupa a distintas acciones, no quedamos expuestos a una acción en específico y que en base a eso mi capital esté aumente o disminuya solo por el movimiento de una acción, sino que va a depender de una agrupación completa de acciones o bonos y demás. La gestión, como les comentaba, es pasiva en los ETF, que de por sí no va cambiando mucho las acciones que agrupa alguno de estos ETF, porque, como les comento, no estaría siguiendo el movimiento real de un activo. Digamos que, nuevamente, vamos al caso de que estuviese siguiendo el movimiento del Nasdaq, que son las 100 empresas de mayor capitalización del área tecnológica de Estados Unidos. Si veo que una acción, en este caso, por ejemplo, que Tesla está cayendo harto, digo, chuta, Tesla está cayendo, ¿sabes qué? Voy a retirar del ETF Tesla. No sería lo lógico porque sabemos que esta acción también tiene harta importancia en lo que es el Nasdaq y por ende también puede afectarle al movimiento. Entonces, si saco esta acción para que sí o sí le vaya bien al ETF, no estaría siguiendo al índice como tal. ¿Ya? Así que en general la gestión es pasiva y en los fondos mutuos es activa, ¿ok? En general, ¿por qué esta diferencia? Los fondos mutuos tienen la idea de poder ganarle a las bolsas, ya quieren intentar ganarle a las bolsas que por lo menos en lo que es el S&P históricamente renta un 10% anual. Entonces, con la finalidad de ganarle a la bolsa, van administrando las acciones, los bonos que están dentro de ella. Por lo general no logran ganarle como tal, hay algunos que sí, otros que no, ya que es bastante difícil, sobre todo, por ejemplo, en los últimos años, que el S&P estuvo rentando casi un 20%, o sea, ganarle a eso de repente es un poco más complejo. Y en cambio, el ETF va a seguir un índice como tal, o sea, con sus ganancias, con sus pérdidas, no va a estar sacando o entrando algunas inversiones o algunas acciones solamente por el hecho de que le esté yendo mal en un minuto, sino que esto en realidad vamos a intentar de verlo en el largo plazo. ¿Ya? Los costos son bastante bajos, ya les venía comentando que en general no tienen cobros por cerrar un ETF. Algunos va a depender claramente de la empresa en la cual nosotros queramos invertir, pero en general no tienen esto de los fondos mutuos que tengamos un ETF que sea específicamente de decir, no, sí o sí tengo que tener este ETF abierto a un año o a 3 meses, no, sino que es un ETF como tal, yo lo cierro cuando se me dé la gana, si es que la bolsa está abierta. ¿Ya? La liquidez alta, altísima, porque como acá también dice en el segundo punto, negocia en bolsa y esto nos da la chance de poder retirarnos de la inversión cuando nosotros queramos, siempre y cuando la bolsa esté abierta.
Así que bueno, esta es una inversión que es bastante sencilla, tiene bajo costo y no tengo que estar al pendiente claramente de la administración, de qué está sucediendo y demás. Voy a mostrarles también cuáles son los distintos los tipos de ETF que tenemos en nuestra plataforma, que luego también se los voy a mostrar directamente en nuestra plataforma como tal si gustan, pero si no, para los que ya tienen cuenta pueden encontrarlos con estas siglas. Tenemos ETF que siguen a un índice en específico, o sea, que va a seguir el movimiento. En este caso, tenemos el SPY.US, así lo encuentran en la plataforma, y sigue básicamente el movimiento del S&P. También tenemos el IVV, que también sigue el movimiento del S&P. Tenemos el QQQ, que sigue el movimiento del US 100 o Nasdaq, que era el que les comentaba, que agrupa a las 100 empresas de mayor capitalización del área tecnológica. Luego tenemos otros ETF o algunos que se repiten también. Tenemos algunos que son de crecimientos que por lo general son un poquito más arriesgados, son para un perfil de inversionista que quiera ver ganancias y no las quiera ver tampoco en la inmediatez, sino que no le dé miedo las volatilidades altas. Así que en general, por ejemplo, está el RPG.US, que también sigue el movimiento del S&P. Y la diferencia finalmente que tienen los distintos ETF, que si se fijan tenemos varios, el RPG, IVE, SPY, etcétera, que también siguen el movimiento del S&P, es que tienen distintas acciones, ¿ya? El S&P agrupa a 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos. Entonces va a agrupar alguna que otra, alguno agrupa ciertas acciones, el otro no, etcétera. Por eso es que si bien siguen el movimiento del S&P, de repente es un poco variable la rentabilidad que nos pueda ir dando. ¿Ya? Así que en general tenemos este que sigue el S&P, es de crecimiento, es un poquito más riesgoso. Tenemos también empresas, o bueno, en realidad ETF, que nos va a estar dando dividendos altos. Tenemos el SPY, que ya les comentaba, sigue al S&P. Este también nos da dividendos. Recuerden que dentro de otro check también dentro de los ETF es que nos va a estar generando dividendos. Así que para los que quieran dejar inversiones más de largo plazo, darles tiempo, años y demás, pueden ver la opción de agregar a sus carteras los ETF, porque también nos va a estar generando dividendos, dependiendo claramente de las acciones que estén agrupadas en el ETF como tal, son trimestrales, semestrales, etcétera. Por lo general son trimestrales. Tenemos también el HDV, que es de energía y finanzas, y otro del S&P nuevamente, que en este caso sería el SPHD, ¿ya? Estos en general son recomendados para personas que quieran inversiones de largo plazo, sí o sí, que quieran darle tiempo, que no estén con una perspectiva de obtener ganancias en la inmediatez, sino que darle tiempo, tiempo, tiempo. ¿Ok? También tenemos las de valor, que básicamente es una estrategia de inversión que utiliza harto Warren Buffett, que es de value investing, buscar empresas que sean sólidas, pero que estén en descuento, entre comillas, que hayan tenido quizá una caída bastante grande y en base a eso, igual digamos, sabes que esta es una empresa que siempre tiende a subir, es una empresa sólida a lo largo del tiempo, así que buscamos este tipo de acciones y podemos intentar de aprovechar luego la subida que tenga, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el IVE, que también sigue al S&P, y tenemos también el IWN, que sigue el Russell 2000. Luego también tenemos algunos que son un poquito más específicos, que son, por ejemplo, sectoriales. Van a seguir el movimiento de algún sector en específico, como les comento, puede ser un sector quizá de materias primas. En este sentido tengo acá el ejemplo de algunos de tecnológicas. Y hoy, disculpen, está pasando, creo que, un segundo, voy a esperar a que pase.
Ya, ahora sí, disculpen si es que a alguno le molestó en sus oídos. Como les comento, también hay algunos que son más específicos, ya que siguen el movimiento de algún sector en específico. Acá yo les tengo un ejemplo, bueno, dos ejemplos que son del sector tecnológico, pero podemos encontrar de otros sectores, pueden ser que siga el movimiento del área de la medicina, algunos que puedan seguir el área de las industrias, etcétera. Entonces, si estamos buscando algo un poquito más específico, lo podemos encontrar también en las distintas plataformas. Pueden buscar en Google también directamente si es que hay algún ETF de alguna industria en específica que les guste y ver en qué tipo de plataformas se encuentra este ETF para poder invertir directamente en él. ¿Ok? Tengo acá especificaciones, eh, el VGT, que sigue solamente el sector tecnológico, y el XL. Y bueno, hay otro que sigue, también es un poco mucho más específico, puede ser de una industria como tal. Por ejemplo, yo tengo acá de semiconductores. Este en general va a seguir el movimiento de una industria muy específica, bien acotado el rubro. Entonces, en general, bueno, esto yo no considero que sean tan diversificados porque estos dos específicamente se van a mover muy similar a algo muy acotado, pero que si ustedes son una persona un poquito más arriesgada o quieren buscar distintos ETF de distintos sectores y ustedes mismos armar su cartera de ETF diversificada, lo pueden hacer, pero si quieren invertir en un solo ETF y que sea sectorial o de industria, creo que va un poquito más riesgoso, por así decirlo, porque en general se va a mover solamente en base a cómo le esté yendo a un sector o a una industria en específico, pero lo pueden hacer. Yo acá tengo, por ejemplo, de semiconductores, como les comentaba, el SOXX, pero si bien después a esta industria le empieza a ir mal, que en general ha estado bastante en boga, por sobre todo con lo que tiene que ver la inteligencia artificial, pero digamos que, no sé, alguien llega y dice, no, la inteligencia artificial es lo peor del mundo y, y se va a acabar y ahora va a estar prohibida a nivel mundial, no sé, digamos algo así. Finalmente se puede ver afectada la industria de semiconductores y finalmente si teníamos todo nuestro patrimonio en este tipo de inversión, en un ETF bastante poco diversificados, finalmente nos va a terminar afectando a nuestro capital y no es la idea. Así que yo en general recomiendo ETFs solamente si sectoriales o de industrias, solo si quieren armar un portafolio con otro tipo de activos, ya u otro tipo de acciones, etcétera. Joaquín, no, en la plataforma puedes encontrar ETF con apalancamiento y sin apalancamiento. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de inversión? Va a depender de lo que ustedes estén buscando. El apalancamiento finalmente nos va a permitir entrar en mayor cantidad de acciones, por así decirlo, del ETF como tal, pero con menos capital. Ya el apalancamiento en mayor cantidad de acciones de ETF o posiciones de ETF con menor capital y en cambio sin apalancamiento voy a tener que estar 1 a 1, o sea, tener el total de la cantidad de posiciones de ETF que yo quiero ingresar. Creo que ahí los puedo marear un poco, así que ahí les muestro la plataforma directamente para que sepan cómo encontrarlo, ¿ya? En general, yo recomiendo el tema del apalancamiento en acciones y en ETF, solo si es que quiero hacer alguna posición cortita, por así decirlo, o sea, que me dure un par de meses, pero 2, 3 meses quizá, pero no a un año y demás, porque finalmente igual tiene este swap que es por mantener posiciones con apalancamiento. En cambio, si estamos sin el apalancamiento, no tenemos un swap y podemos dejar la posición abierta hasta el infinito y más allá. Pero bueno, de ahí se los muestro si gustan en la plataforma para que sepan diferenciarlos. Entonces, acá ya un cuadro comparativo mucho más específico, cuáles son las ventajas en general de los ETF y de los fondos mutuos.
Se puede, por ejemplo, los ETF comprar y vender durante un mismo día. Digamos que quiero hacer posiciones un poquito más cortas y entré en un ETF hoy día lunes en la mañana y de repente el ETF se disparó durante de la tarde y dieron las 3 de la tarde y me di cuenta que todavía está abierto el mercado y quiero cerrar esa posición porque ya tengo una ganancia que a mí me acomoda, lo puedo hacer. En cambio, en un fondo mutuo como tal, no lo puedo hacer, sino que tengo que esperar a que este fondo cierre y ya poder verlo quizá en 1 o 2 días más, finalmente, cuál fue la rentabilidad que yo obtuve. Bueno, por otro lado, también por si les interesa, las acciones también se puede hacer, el tema de comprar y vender durante el mismo día. Los ETFs se pueden transar a través de un corredor de bolsa que sea finalmente él el que administre, por así decirlo, esto, y los fondos mutuos no. Hay cobros en el corretaje de compra y venta en los ETF, por lo general tienen, las acciones también, y los fondos mutuos no. Los ETF no tienen una inversión mínima, las acciones tampoco, y los fondos mutuos, dependiendo siempre del fondo, puede que sí o puede que no. Los ETF aceptan también posiciones largas y cortas. Para los que no saben qué son las posiciones largas y cortas, son básicamente posiciones con las cuales puedo ganar si es que el ETF sube, o posiciones cortas en las cuales puedo ganar si es que el ETF cae. Entonces, se puede estar desplomando un ETF y si yo alcanzo a agarrar esa caída, yo por lo menos me puedo beneficiar. ¿Ok? Las acciones también se puede hacer lo mismo y bueno, los fondos mutuos claramente que no. Entonces, dentro de esto, eso es un gran check porque los fondos mutuos como tal tengo que esperar que sí o sí a ese fondo le vaya bien, o sea, que sí o sí suba. En cambio, en un ETF puedo buscar un ETF que se esté cayendo y yo en vez de decir, ¿sabes qué? Voy a entrar en una compra, es decir, en una posición larga, puedo decir, no, voy a entrar en una posición corta, creo que este sector, digamos, va a seguir cayendo, digamos que estamos en el supuesto de la industria, donde decimos que la inteligencia artificial se va a acabar y no existe y prohibida a nivel mundial. Digo, chuta, ¿sabes qué? Yo sé que este sector sí o sí se va a caer, así que voy a buscar quizá un ETF que sea relacionado al rubro para poder beneficiarme de si sigue cayendo. Tenemos también la gestión que es indexada a benchmark, básicamente que sigue el movimiento de algún índice como tal, que era lo que le venía comentando, y en este caso tenemos solamente los ETF, las acciones claramente que no, y los fondos mutuos tampoco. Porque, como les comento, en este caso, el ETF va a estar buscando la misma rentabilidad que un índice como tal, en cambio el fondo mutuo va a ir administrando este fondo para intentar ganarle quizá a la bolsa o a los índices. Y por otro lado, los ETF, como ya les comentaba, tienen diversificación, el fondo mutuo también tiene diversificación. ¿Ya? Las acciones, obviamente, no, porque, o sea, si entramos en una acción, todo nuestro capital va a estar a disposición de si sube o no la acción como tal. Entonces, ¿en qué debería invertir en un fondo mutuo, en un ETF? En general, esto yo les recomiendo definirlo en base al perfil que tienen ustedes, qué es lo que están buscando, si una gestión un poquito más pasiva con un ETF, sí o sí seguir el movimiento de algún índice o algo por el estilo, o podemos invertir también en un fondo mutuo, que ahí la inversión es un poquito más activa, no de nuestra parte claramente, sino de la administradora, pero que puede estar intentando buscar mayores rentabilidad. En general es súper importante finalmente analizar cuáles son las opciones que tenemos, qué tipo de fondos mutuos nos está ofreciendo quizá el banco, la administradora y demás. Y respecto a los ETF también, ver finalmente qué es lo que yo quiero hacer. Quiero intentar de rentar lo mismo que renta la bolsa, perfecto. Entonces voy a buscar algún ETF que sea relacionado a eso. Por ejemplo, también existen ETF
de Chile. Entonces, podemos decir, ¿sabes qué? Yo quiero apostar por la economía chilena, voy a buscar un ETF que se mueva en relación a este país o a algún país en específico. Así que es un poquito más diversa la información y los ETF que existen, ¿ya? Bueno, ahora les voy a mostrar en la plataforma cómo pueden encontrar los ETF para que se les haga un poquito más fácil y mostrarles también lo que les comentaba Joaquín específicamente, el tema de la diferencia con el apalancamiento y las que no tienen apalancamiento. O sea, la página web. Recuerden que para entrar en su plataforma tienen que ir a plataforma desde el computador, desde el celular, pueden descargar VFX Trader y ahí ingresar directamente y poder operar tranquilos. Voy a ingresar. Recuerden que para ingresar en su plataforma de inversión es el número de usuario que les brindaron a la hora de crear la cuenta, no es su correo, no es su root, sino que ese numerito que les crearon. Entonces, ¿dónde encuentro los ETF dentro de la plataforma? Para los que no se manejan dentro de la plataforma, están recién conociéndola, pasadita súper corta, parte superior derecha, es donde vamos a ver los activos, que en este caso no tengo nada abierto, así que no podemos ver nada, pero ya vamos a poder ver distintos gráficos. Luego tenemos acá en la parte de abajo las posiciones que tengo en el mercado, y en la parte izquierda, superior izquierda, donde nosotros vamos a encontrar distintos activos de inversión. En favoritos ustedes van a ir agregando los que le acomoden, en FX van a encontrar Forex, índices, materias primas, etcétera, etcétera. Voy a presionar la flechita de acá, presiono ETF, y acá yo voy a encontrar los distintos ETF que tenemos dentro de la plataforma. Digamos que yo ya conozco alguno que otro, entonces voy a buscar, digamos que el SPY, que es el que sigue el movimiento del S&P. Lo busco, y si se fijan, me aparecen dos SPY.US, el que dice CFD y el que dice Synthetic. El que dice CFD significa que vamos a estar invirtiendo con apalancamiento, que para los que no saben lo que es, básicamente lo vamos a llamar un potenciador de capital, que me permite entrar en posiciones más grandes con menos capital. ¿Ok? Ahí luego les muestro directamente. Y tenemos también las sintéticas, que acá tenemos que tener sí o sí el total del valor del activo para yo poder ingresar en la inversión. Voy a presionar el SPY y lo voy a arrastrar hasta el gráfico. Si no, lo arrastro y se les va a abrir el gráfico. Si no, igual pueden hacer lo siguiente. SPY y presionan estas barritas. Y ahí, bueno, también se les va a abrir el gráfico del activo para que podamos ir analizándolo, ver si es que nos interesa invertir o no, etcétera. Y acá, por ejemplo, podemos ir viendo en la información, que es al ladito del activo, los horarios en los cuales yo puedo invertir, o sea, lo que yo les decía, la liquidez que es un poquito más inmediata, o sea, yo puedo abrir o cerrar posiciones en este ETF desde las 9:45 hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Esto es porque estoy en una demo, pero en las reales es a las 9:30, a las 4 de la tarde. Ya el fin de semana está cerrada la bolsa. De hecho, en Estados Unidos están debatiendo para ver si es que dejan la bolsa abierta los fines de semana. Así que veamos qué sucede por ese lado. Ahí podemos ver harto movimiento de repente también los fines de semana. ¿Ya? Pero por el momento, de lunes a viernes, 9:30 a 4 de la tarde, puedo comprarme o venderme. ¿Ok? Y también les aparece el nivel del apalancamiento. Me dice que tenemos un apalancamiento de 1:5. O sea, que me pide el 20% del valor del contrato real para ingresar en una inversión.
¿ok? Luego les voy a mostrar también una simulación para que vean específicamente cómo se ve reflejado eso, porque van a decir, chuta, pero ¿cuánto es el 20% de esto? ¿Cómo lo veo? No se preocupen que esta plataforma les da la solución de inmediato y les aparece cuánto sería lo que tienen que tener en la cuenta. Podemos ver los datos del mercado, podemos ver en la actuación finalmente cómo le ha estado yendo a este activo como tal. Si se fijan, también les aparecen los dividendos, les aparece cuál fue la fecha del último dividendo y cuánto fue lo que se pagó por posición. Podemos ver cuánto ha sido lo que ha subido en un año. En un año ha subido un 24%, en 3 años un 9%, en 5, 14 y en 10, 12. ¿Ya? Así que en realidad el último año le ha ido muy, muy bien. Y si nos vamos a portafolio, vamos a ver, por ejemplo, las 5 acciones que tienen mayor preponderancia dentro del ETF. Me dice que tiene a Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, etc. Y acá te dice finalmente los sectores que agrupa este ETF. ¿Y en base a qué se va a estar moviendo? ¿Ok? Entonces, esto sería con CFD. Y vamos a ver también SPY, pero sintético. Vamos a hacer lo mismo. Voy a presionar, abrir gráfico y se me va a abrir. Siempre va a ser el mismo claramente. Vamos a invertir en el mismo activo. Pero mira, vamos a ir al que dice CFD, o sea, con apalancamiento, en el cual en la información me decía que me pide el 20% del valor del contrato para ingresar. Voy a hacer clic derecho en el gráfico, presiono nueva orden y me dice que para ingresar en una posición de 5 en este ETF, necesito tener $2.723, ¿ok? Eso es el valor del contrato por 5 posiciones de ETF. Y el margen que te pide sería el 20% de este valor de contrato, o sea, el 20% de los $2.700, que en este caso sería tener en tu cuenta como mínimo 516.000 pesos para poder ingresar en la posición. ¿Ok? Dentro de esto, en lo que es la plataforma nuestra, la comisión se ve por spread y va a depender del valor de contrato. ¿Ok? En este caso, la comisión es de 0,5 en total. 0,25 de entrada, 0,25 de salida. No tenemos comisiones por depósitos de capital ni tampoco por retiros o un porcentaje del capital que ganaste, no, solamente ese 0,5 total, ¿ya? Así que da lo mismo si nos ganamos muchísimo dinero o poquito, en realidad siempre va a ser la misma. Y se cobra al momento de ingresar, así que no es como que después se vaya a hacer un descuento, ni mucho menos. Y de hecho lo puedo ver antes de ingresar al mercado. En este caso me dice que sería de 13.000 pesos ese valor. Ya, así que bastante bajito. Y ahora si nos vamos a lo que es sintético, que es esta de acá al ladito, que es la que abrimos, recuerden. Acá me aparece que es sintética, me voy a la información. Respecto a lo que es el datos de mercado, va a ser lo mismo, la actuación la misma también, pero el apalancamiento es distinto. Acá es unos a uno, yo necesito el 100% para entrar en la inversión. Voy a hacer clic derecho en el gráfico, nueva orden, y ahora si se fijan, por entrar en una posición de 5 en lo que es el SPY sin apalancamiento, me dice que el valor es de $2.730, o sea que yo tengo que tener esos $2.730 en mi cuenta, lo que equivale en pesos chilenos a 2.500.000 pesos. ¿Ya? Acá lo positivo, que se me fue también comentárselos anterior, la comisión va a ser también la misma, no aparece, pero es el tema del spread. Seguiría siendo también esos 13.000 pesos porque es por el valor del contrato, que es el que está acá en medio, ¿ok? Pero que no tenemos esto del swap diario, este cobro de comisión por tener una posición con apalancamiento más de un día. Acá no tenemos eso, o sea, tenemos esta comisión del 0,5 y ya está, no tenemos que pagar nada más. ¿Ok? Pero claro, para las personas que no tienen tanto capital, finalmente las que tienen apalancamiento, que sería esta que está acá,
puede ser beneficioso, digamos que hay una persona que no tiene los 2.500.000, pero si tiene 500.000 pesos o tiene 1.000.000 solamente y quiere ingresar de igual forma a invertir en este ETF, el apalancamiento finalmente les da la chance de poder ingresar en mayor volumen y por ende tener mayores ganancias con menor capital. Lo importante es utilizarlo de manera responsable para que de esa forma tampoco nos arriesguemos en demasía, ¿ya? Esto es cuando es con apalancamiento. Y acá les aparece, como les decía, el swap diario, que en este sentido, por 5 de este ETF, es de 700 pesos por mantenerlo abierto más de un día, ¿ya? Vamos a ver cuánto es lo que se ganaría con 5 solamente del SPY. De repente, lo mismo, podemos ir aumentando el volumen. Llega a ser, como te pide solamente el 20% del valor del contrato, podemos entrar en un valor mucho mayor con menos capital. Ya, por ejemplo, con 10 del SPY y vuelve a subir hasta cercano a los 560. Vamos a entrar en una compra. Estaríamos yendo a buscar 130.000 pesos. ¿Ok? En sintético sería exactamente lo mismo, solamente que en general te da la chance de poder resistir volatilidades sumamente tranquilo, ya que acá no hay una forma en la que nos podamos perder el tema no es que nos afecte al margen que nosotros estamos utilizando porque estamos uno a uno. Vamos a ver, de hecho, cómo sería el nivel de compra para que se fijen que finalmente es exactamente lo mismo y la ganancia con sintéticas o con con 10 entramos en una compra y vamos al 560. Ganamos exactamente lo mismo con apalancamiento o sin apalancamiento, pero claramente sin el apalancamiento, nosotros para entrar en un volumen de 10 vamos a necesitar el total del valor del contrato, que serían 5.188.000. Ya, en cambio, si tenemos poco capital, podemos ingresar fácilmente con 1.000.000 a esa misma cantidad. Así que bueno, así es como pueden encontrar todos los ETF que ya les había comentado dentro de la plataforma. Pueden ir buscando igual uno a uno acá y de repente digamos, uy, ¿sabes qué? Quiero ver qué es Río Tinto. Voy a presionar información. Me dice la actuación, cuánto es lo que ha estado rentando el último tiempo. Acá no me aparece, no sé por qué no me aparece la información de cuáles son las acciones que tiene agrupadas, pero igual puedo ir buscándolo por internet finalmente de qué es esta empresa y en base a eso si me gusta o no, o por internet también puedo buscar algún ETF de algún sector en específico, o bien si es que les interesa... Ah, estaba en acciones, por eso no me dejaba ver de qué era el ETF. Vamos a ver. Ah, aquí está el SH que es de Chile. Si me voy al portafolio, se fijan, tiene a Sokimich, Banco de Chile, Banco Santander de Chile y así. Entonces se va a terminar comportando cómo está nuestra economía finalmente. Ya, así que para los que les interesa también, como les comento, este ETF está con y sin apalancamiento, dependiendo si lo quieran tener por mucho tiempo o lo quieren tener por poquito tiempo. ¿Ya? También entrega dividendos. Vamos a abrir de hecho el gráfico. Así que eso, ahí pueden ir viendo ETF a ETF de qué trata cada uno, ver si les interesa y si no también pueden ir consultando cuando ya inviertan con nosotros por algún ETF que les llame la atención. Hola Iván, mira, no tenemos un monto mínimo como tal. Va a depender siempre de lo que tú quieras hacer. Si te fijas, hay algunos ETF que tienen algún, por ejemplo, el SPY, digamos, con apalancamiento claramente.
podemos ingresar con 500.000 pesos y ya si queremos ingresar sin apalancamiento porque queremos dejar este ETF hasta el infinito y más allá, tenemos que tener claramente el total del coste, que en este caso por 5 sería de 2.500.000. Va a depender de lo que tú quieras hacer finalmente dentro del mercado. Y dentro de esto tú, si inyectas en pesos chilenos, retiras en pesos chilenos, tus ganancias se van a ver en pesos chilenos, así que no corres con ese riesgo de tipo de cambio. O sea, si tú viste que ya tenías, no sé, 300.000 pesos de ganancias, cerraste la posición durante el mismo día o el día que tú hayas decidido claramente, te puedes retirar con esa ganancia de inmediato, es en pesos chilenos, se te retira a tu cuenta corriente en pesos chilenos también. Nosotros tenemos cuentas acá en Chile, también en Perú, nosotros somos un broker chileno, así que por ese lado hacemos, por así decirlo, transferencias de banco a banco, así que tampoco hay una comisión por retiros de capital y tampoco tenemos comisión por depósitos de capital, ya que lo mismo, tenemos cuentas acá en Chile. Así que bueno, eso, no sé si queda alguna otra pregunta para ir ya finalizando el seminario. Voy a dejar la fotito de cuáles eran los ETFs que tenemos, a ver si es que ahí les sacan un pantallazo si gustan. Aquí, mira, ahí están los ETFs para que tú mismo los vayas después buscando en tu plataforma. Recuerda que, bueno, voy a ir a sacarle una foto, les voy a dar unos segunditos para que le saquen una fotito. Si tienes alguna duda, igual después me lo puedes comentar. Ya, bueno, ahí está. Espero que le hayas podido sacar una fotito, si no, después me la pides y te lo puedo enviar, ningún problema. ¿Ya? Y verle el tema de las rentabilidades que han tenido en el último tiempo, lo puedes ver acá en información. Siempre en información vas a ver todo, ¿ya? En actuación vas a ir viendo finalmente cuál es la rentabilidad que ha estado teniendo el último tiempo. El SH, por ejemplo, podemos ver la actuación, va bastante mal Chile. En un año ha caído un 9%. Y por otro lado ya nos vamos a la bolsa americana, que bueno, la ha ido bastante bien en un año. Ya, pero eso, de estos ETFs que están en la plataforma lo pueden ir buscando la rentabilidad. Va a quedar grabadito en el canal de YouTube. Ya, así que debías de estar ya mañana pasado aproximadamente. Iván, sí, puedes abrir cuentas reales y demo directamente, puedes buscar en nuestra página web y acá vas a ir a Clientson, que este lugar es sumamente clave para los que ya tienen cuenta, porque acá es donde van a ver toda la información de su inversión, pueden hacer los depósitos de capital, los retiros de capital, todo directamente desde su zona del cliente. Y bueno, acá en Clientson tenemos para crear la cuenta real o la cuenta de, ya dependiendo de lo que tú desees hacer. ¿Ok? Ya cuando te crees una cuenta, igual vas a tener algún ejecutivo que te va a estar apoyando, y dependiendo del capital también vas a tener a alguien, algún analista o algo por el estilo para tener un poquito más de apoyo. Así que, bueno, creo que no hay más preguntas. Así que espero que sigan teniendo una linda semana en lo que queda y luego ya puedan tener un lindo fin de semana. Para los que ya son clientes, nos estamos viendo mañana en el seminario de apertura. Para los que no saben, los que no tienen cuenta con nosotros, no son clientes, tenemos un seminario todos los días a las 9 de la mañana, bueno, de lunes a viernes y también, bueno, como somos chilenos, si hay algún feriado, ese día no vamos a funcionar. Pero si no hay feriado de lunes a viernes, tenemos un seminario a las 9 de la mañana donde se hace un resumen de los mercados, sabiendo qué es lo que puede pasar, cuáles son las noticias importantes, etcétera, etcétera. Y luego uno a las 11. Mañana nos estamos viendo para los que son clientes en el seminario de la mañana. Que tengan linda tarde.